Viajamos al borde del universo, lo que vimos ahí fue aterrador. El ser humano nunca debió tocar el espacio exterior. Lo primero que sintió el Dr. Nolan Riker al salir de 3 años de criosueño no fue el familiar sabor a cobre del líquido de preservación ni el dolor profundo de los músculos sin usar durante tanto tiempo. Era el sonido de su propia voz susurrándole desde algún lugar dentro de los muros del Arburos, pero pronunciando palabras que nunca había dicho. «No te adentres más», dijo su voz, apenas audible por encima del zumbido mecánico de la nave. «Regresa ahora que aún recuerdas quién eres. Ya he estado donde vas, y sigo allí». Las palabras imposibles le helaron las venas. La voz no era solo suya. Tenía la misma inflexión que usaba cuando estaba realmente aterrorizado. El ligero temblor que solo aparecía cuando se enfrentaba a algo que superaba su capacidad de supervivencia. Nolan se incorporó de golpe en su criocápsula. Su corazón de 42 años latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro enjaulado desesperado por escapar. La voz se desvaneció en el silencio, dejando solo el ritmo constante de los sistemas de soporte vital de la nave y el zumbido distante de los motores que los habían transportado a través de distancias imposibles mientras dormían. A su alrededor, los otros 7 tripulantes se agitaban en sus respectivas cápsulas, sin dar señales de haber oído nada inusual. Nolan presionó su oído contra la fría pared de metal, escuchando cualquier rastro del susurro imposible, pero no escuchó nada excepto los sonidos normales de una nave en el espacio profundo. El sutil gemido del metal bajo presión, el susurro del aire reciclado a través de los sistemas de ventilación, la vibración apenas perceptible del reactor de fusión que los mantenía vivos en el vacío cósmico. La capitana Elizabeth Torres ya estaba en la consola principal, sus curtidos dedos recorriendo las pantallas con la eficiencia experta de quien ha comandado naves a través de campos de asteroides y tormentas solares durante casi 3 décadas. Llevaba el cabello canoso recogido en el moño reglamentario que llevaba desde sus días en la academia, y sus ojos oscuros mantenían la mirada fija que la había convertido en una leyenda entre los exploradores del espacio profundo. «Buenos días a todos», dijo. Aunque mañana y tarde eran conceptos insignificantes en las profundidades del espacio interestelar, donde la única luz provenía de estrellas lejanas que podrían haber muerto hace milenios. Bienvenidos de nuevo al mundo de los vivos. Espero que hayan tenido buenos sueños. Sueños. Nolan intentó recordar lo que había soñado durante el largo sueño, pero solo encontró fragmentos que se le escapaban como agua entre los dedos. Imágenes de un líquido plateado que se movía con inteligencia propia. Rostros que podrían haber sido su propia llamada desde profundidades insondables y una persistente sensación de ahogarse en algo que no era exactamente agua, pero tampoco exactamente aire. El sabor en su boca también era extraño. No solo el típico toque metálico de los conservantes, sino algo orgánico y vivo, como agua de estanque que hubiera estado expuesta a la luz del sol hasta que se llenó de algas y vida microscópica. Había probado ese mismo sabor una vez antes, hace 27 años, cuando se cayó a través del hielo del estanque de Miller durante un invierno particularmente duro de su infancia. Tenía 12 años y probó el hielo a pesar de las advertencias de su madre cuando la superficie helada cedió bajo sus pies. El agua oscura se había precipitado a su alrededor, llenándole la boca y la nariz con un sabor a barro, a vegetación y a algo más, algo que parecía casi vivo. Durante aterradores minutos que parecieron horas, había quedado atrapado bajo la superficie helada, arañando el hielo que no se rompía mientras la oscuridad lo envolvía y el agua le llenaba los pulmones. Su padre finalmente lo sacó, pero la experiencia le dejó un miedo profundo a las aguas profundas y a los espacios cerrados. Más importante aún, le enseñó a reconocer cuando algo fundamental fallaba en su entorno. Cuando se suspendieron las normas habituales de seguridad y supervivencia, el ingeniero David Phillips gimió mientras estiraba su cuerpo alto y desgarbado, con las articulaciones crujiendo como disparos en la silenciosa zona de recuperación. A sus 38 años, era el jefe de departamento más joven a bordo del Argyros. Pero su reputación de mantener las naves operativas en condiciones imposibles le había ganado un lugar en la misión de exploración espacial profunda más ambiciosa de la humanidad. «Soñé que me ahogaba», dijo con una risa nerviosa que no le llegó a los ojos. «Lo curioso es que nunca le he tenido miedo al agua. Nado desde los 5 años. Competía en la universidad.
El oficial de comunicaciones James Wright, de apenas 25 años y recién salido de la academia, asintió con una expresión preocupada que sugería que su propio sueño no había sido tranquilo. Tuve el mismo sueño, añadió, con el rostro joven y arrugado por la confusión. Pero el agua no era agua. Era algo completamente distinto. Algo que me impulsaba a respirarla, como si intentara reemplazar el aire de mis pulmones. La doctora Amanda Hayes se movía con la cautela de quien había pasado 15 años manipulando artefactos que podían desmoronarse al más mínimo contacto. Su especialidad era la xenorqueología, el estudio de civilizaciones alienígenas extintas, y se unió a esta misión con la esperanza de encontrar evidencia de que la inteligencia había evolucionado en otras partes del universo. Soñar con ahogarse es común durante el criosueño prolongado, dijo, aunque su voz tenía un tono de incertidumbre que sugería que no estaba del todo convencida de su propia explicación. El cerebro a veces interpreta el líquido de preservación en los pulmones como una sensación de ahogamiento, lo que crea sueños vívidos de inmersión. Pero el oficial médico Dr. Hassan al-Rashid fruncía el ceño al leer los resultados de su diagnóstico. Sus ojos oscuros reflejaban la preocupación de alguien que había pasado años aprendiendo a interpretar los sutiles signos de las anomalías médicas. Es muy inusual, dijo, con su inglés acentuado, con la precisión de quien había aprendido el idioma de adulto. Les muestro una actividad neurológica elevada durante el sueño, específicamente en las regiones asociadas con la adaptación acuática y la tolerancia a la presión. La especialista en navegación Lisa Chen levantó la vista de sus mapas estelares con expresión preocupada. ¿Qué significa eso exactamente? Al-Rashid ajustó sus pantallas, mostrando lecturas de escáneres cerebrales que dibujaban patrones extraños en ellas. Es casi como si tu sistema nervioso se estuviera preparando para la existencia en un entorno líquido bajo alta presión. Las vías neuronales asociadas con la supervivencia submarina se fortalecían y potenciaban mientras dormías. La jefa de seguridad, María Santos, sintió que su mano se dirigía inconscientemente hacia el rifle de plasma que llevaba sujeto a la cadera. A los 41 años, había presenciado suficientes situaciones de combate como para reconocer cuando algo iba mal en un escenario. ¿Estás diciendo que algo modificaba nuestra química cerebral mientras estábamos en criosueño? Digo que los patrones son consistentes con la estimulación neuronal externa diseñada para adaptar la fisiología humana a entornos acuáticos, respondió al-Rashid con cautela. Pero eso debería ser imposible dado el aislamiento de nuestra nave y el sellado de los sistemas de criosueño. Nolan sintió esa opresión familiar en el pecho, la misma sensación que experimentó a los 12 años cuando el hielo cedió bajo sus pies. Todo el instinto de supervivencia que había desarrollado durante 20 años en terreno hostil le gritaba que estaban en peligro inminente. Informe de situación, Aria. La capitana Torres llamó a la inteligencia artificial de la nave. Su voz transmitía la autoridad adquirida durante 3 décadas de mando. Todos los tripulantes revivieron. Capitán, llegó la suave voz sintetizada que había sido su única compañera durante el largo viaje a través del vacío. Pero había algo diferente en el tono de Aria. Una cualidad armónica que parecía resonar en sus huesos más que en sus oídos. Sin embargo, debo informar de una anomalía significativa en nuestra posición y trayectoria actuales. La expresión de Torres se endureció, adoptando la máscara de competencia profesional que había usado durante incontables crisis. En su experiencia, las sorpresas en el espacio profundo rara vez eran agradables y a menudo fatales para las tripulaciones que no estaban preparadas. Explique la naturaleza de esta anomalía en detalle, ordenó. Nos estamos acercando a coordenadas que no formaban parte de los parámetros originales de nuestra misión. Nuestra posición actual indica que nos hemos alejado aproximadamente 4.732 años luz de nuestra ruta planificada, lo que nos sitúa en lo que los modelos teóricos designan como el límite del espacio observable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Chen ya estaba abriendo los mapas estelares, sus dedos recorriendo la consola con creciente urgencia mientras intentaba conciliar su posición con cualquier formación estelar conocida. Eso es imposible, dijo con la voz tensa por la incredulidad y el pánico creciente. El sistema de navegación tiene múltiples salvaguardas redundantes.
Cualquier desviación significativa del rumbo debería haber activado secuencias de reactivación automáticas mucho antes de que llegáramos a este punto. Nolan estudió las formaciones estelares en su pantalla personal. Su ojo experto detectó de inmediato discrepancias que le provocaron un nudo de miedo. Como navegante principal y analista de terreno de la nave, conocía estos patrones estelares como un piloto conoce los puntos de referencia familiares. Las lecturas demostraron que, efectivamente, habían viajado mucho más allá del territorio marcado en sus cartas más detalladas, adentrándose en regiones que solo existían en modelos teóricos. Nadie programó este rumbo, dijo en voz baja, con la firmeza de la certeza adquirida durante años de lectura de terrenos peligrosos. Algo más nos guió hasta aquí. Algo que comprendía nuestra tecnología lo suficientemente bien como para burlar todos nuestros protocolos de seguridad sin activar ninguna alarma. El rostro de Chen palideció al cruzar los datos de navegación con todas las bases de datos a su disposición. Las correcciones de rumbo son increíblemente sutiles, pero están perfectamente coordinadas entre múltiples sistemas. La inteligencia que orquestó esto conocía a fondo nuestros sistemas de propulsión, nuestros algoritmos de navegación, incluso nuestros patrones de consumo de combustible y la programación de la tripulación. Phillips estaba realizando diagnósticos en los sistemas primarios de la nave. Sus ingenieros intentaban encontrar una explicación racional a la situación. Las modificaciones a nuestra trayectoria de vuelo habrían requerido acceso a nuestros sistemas más seguros. Hablamos de cambios implementados a lo largo de meses, quizás años, con una precisión que sugiere que quien los hizo comprende nuestra tecnología mejor que nosotros. Aria, dijo Torres, con la voz cargada de autoridad y creciente inquietud. Realicen un diagnóstico completo de todos los sistemas de navegación, guía y monitoreo. Quiero saber no solo cómo llegamos aquí, sino también por qué nuestros sistemas automáticos no detectaron la desviación hasta ahora. Diagnóstico completo, capitán. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Los registros de navegación muestran una progresión estándar de la trayectoria de nuestra misión original, sin desviaciones, anomalías ni interferencias externas registradas. La imposibilidad de su situación se cernió sobre la tripulación como un sudario. Santos dio un paso al frente. Su entrenamiento militar la obligaba a evaluar automáticamente las posibles amenazas y las posiciones defensivas. Capitán, esto tiene todas las características de una trampa cuidadosamente orquestada. Lo que sea que nos haya traído aquí no lo hizo para nuestro beneficio, y conocía a fondo nuestras capacidades y procedimientos. De acuerdo. Implementen protocolos de seguridad reforzados de inmediato. Barridos completos de sensores cada 5 minutos, sistemas de armas en estado de alerta constante. Y nadie irá solo a ningún sitio bajo ninguna circunstancia. Pero mientras Torres daba las órdenes, Nolan notó algo que le heló la sangre. En el reflejo de la ventana principal, pudo ver a la tripulación moviéndose por el puente. Pero había 9 figuras en el reflejo en lugar de 8. La figura adicional estaba justo detrás de él, con su rostro, pero con ojos que se adentraban en una profundidad que ninguna mirada humana debería poseer. Cuando se giró para mirar, no había nada más que aire vacío y los rostros preocupados de sus compañeros de tripulación. ¿Lo veía alguien más? Empezó, pero la voz apremiante de Wright lo interrumpió. Capitán, necesita revisar esto inmediatamente, dijo el oficial de comunicaciones, con el rostro pegado a las ventanas de la cubierta de observación. Las estrellas están desapareciendo. Lo que presenciaron a través del visor desafiaba a todos los principios de la astronomía estelar que jamás habían estudiado. Una sustancia ennegrecida se extendía por el vacío frente a ellos, moviéndose como aceite derramado sobre agua quieta. Pero no se trataba de una simple obstrucción ni de polvo cósmico. La oscuridad parecía consumir la luz misma, borrando constelaciones enteras de la existencia con precisión metódica. Chen realizó cálculos de emergencia, con las manos temblorosas, mientras intentaba comprender lo que observaban. Esto contradice todo lo que sabemos de física y cosmología. Sea cual sea esa sustancia, se mueve a una velocidad superior a la que la luz debería poder viajar, pero no crea ninguna de las distorsiones espaciotemporales que esperaríamos de fenómenos más rápidos que la luz. Phillips monitoreó sus instrumentos con creciente alarma,
comprobando una y otra vez lecturas que parecían desafiar cualquier explicación racional. Todos nuestros sistemas siguen funcionando, pero los sensores externos muestran valores nulos en todo el espectro electromagnético. No hay radiación cósmica, ni viento estelar, ni radiación de microondas de fondo. Es como si el espacio mismo se estuviera vaciando sistemáticamente de todo lo que lo compone. Hayes se inclinó hacia adelante en su silla. Su formación arqueológica la hacía pensar en escalas temporales vastas y en el auge y caída de las civilizaciones a lo largo de la historia cósmica. ¿Y si esto no fuera un fenómeno natural? ¿Y si alguna inteligencia creara este vacío deliberadamente con fines incomprensibles? El brillo negro continuó expandiéndose con precisión mecánica, borrando formaciones estelares que habían ardido durante miles de millones de años. La brillante estrella Denbe, cuya luz había viajado más de 2600 años para alcanzar su posición, simplemente dejó de existir en su campo de visión. Entonces Vega desapareció, seguida de Altair. Cada extinción estelar era tan repentina y definitiva como una vela apagada por una mano invisible. Wright monitoreaba las frecuencias de comunicación, buscando cualquier señal que pudiera explicar lo que presenciaban. «Estoy detectando algo», dijo, con la voz tensa por la concentración. No eran señales de radio, sino algún tipo de patrón electromagnético modulado. Es casi como música, pero diseñada para el tejido neuronal en lugar de la recepción auditiva. Antes de que nadie pudiera responder a su observación, un sonido comenzó a resonar por el casco de la nave espacial. Comenzó como una vibración apenas perceptible, como el crujido de madera vieja bajo tensión. Pero al escuchar, se convirtió en algo mucho más inquietante. Un sonido como de pasos sobre hielo delgado, amplificado y distorsionado hasta parecer provenir de la propia estructura de la nave. La tripulación se quedó paralizada, escuchando el ruido inaudible que parecía emanar del propio Argos. Se movieron para comprobar los sensores de integridad estructural, pero no mostraron señales de tensión, daños ni fluctuaciones de temperatura que pudieran explicar los sonidos. ¿Qué fue eso?, susurró Chen, aunque no estaba segura de por qué se sintió obligada a bajar la voz. El sonido se escuchó de nuevo, más fuerte y complejo esta vez. Pero ahora venía acompañado de algo que le heló la sangre a Nolan. El débil sonido de voces, hablando al unísono desde lo más profundo del casco de la nave espacial. «Los hemos estado esperando», dijeron las voces, aunque ningún sistema de comunicación estaba activo. Las palabras parecían provenir del propio metal, vibrando a través de la estructura de la nave y penetrando en sus huesos. «Los hemos estado llamando a casa durante tanto tiempo». Santos desenfundó su arma, aunque no estaba segura de a dónde apuntaba. «Esto está mal. Todo en esta situación es fundamentalmente erróneo. Necesitamos revertir el rumbo inmediatamente y regresar al espacio conocido antes de que quienquiera que esté causando esto decida que hemos cumplido nuestro propósito». Pero cuando miró a sus compañeros de tripulación, vio algo que la hizo apretar la mano sobre su arma. Sus ojos habían cambiado, no drásticamente. La diferencia era tan sutil que podría haberla pasado por alto. Si no la hubieran entrenado para notar los pequeños detalles que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte, había una profundidad en sus miradas que no había estado antes, como si la estuvieran observando desde el fondo de un pozo muy profundo. Phillips ejecutó diagnósticos de emergencia en todos los sistemas a los que pudo acceder, pero todo se registró como perfectamente normal. «Podría ser algún tipo de fenómeno acústico», sugirió, aunque su voz no transmitía convicción. «El sonido puede comportarse de forma extraña en el vacío del espacio cuando se transmite a través de materiales sólidos en condiciones específicas». Pero Nolan sabía que no era eso lo que estaban oyendo. Su instinto de supervivencia, afinado tras años de interpretar las sutiles señales que precedían a avalanchas, inundaciones repentinas y ataques de depredadores, le decía que algo no solo estaba al tanto de su presencia, sino que había estado orquestando su llegada durante siglos. Las voces volvieron a oírse, pero esta vez, Nolan escuchó algo que le heló la sangre. Entre los armónicos alienígenas se mezclaban fragmentos de conversaciones de la Tierra, su madre llamándolo durante el invierno en que cayó a través del hielo, la voz de su padre leyéndole cuentos para dormir, su propia voz desde la graduación de la academia,
donde juró desafiar los límites del conocimiento humano. La catedral no solo les hablaba. Hablaba con sus propios recuerdos, usando sus experiencias más íntimas como un lenguaje que no podían evitar comprender. Al-Rashid monitoreaba las funciones biológicas de la tripulación con creciente alarma. Estoy detectando cambios neuroquímicos inusuales en todos ustedes. Niveles elevados de compuestos asociados con las adaptaciones al buceo en aguas profundas, a pesar de estar en un entorno atmosférico perfectamente normal. Phillips había empezado a referirse a su destino como el Mur durante la sesión informativa posterior para la tripulación, y el nombre se extendió por toda la nave espacial con la inexorable gravedad de la verdad absoluta. Captó a la perfección la sensación de ser tragado, de descender por una garganta hacia algo vasto, paciente y eternamente hambriento. Es como si nos estuvieran digiriendo, dijo Wright durante su primera comida después de la resurrección. Su tenedor se quedó congelado a medio camino de su boca mientras contemplaba la comida que de repente parecía poco apetitosa, como si ya estuviéramos dentro del estómago de algo, y se estuviera tomando su tiempo para descomponernos adecuadamente. Hayes levantó la vista de sus notas arqueológicas, que había estado actualizando con observaciones sobre la situación. He estado investigando fenómenos similares en los registros históricos. Encontré 17 incidentes distintos a lo largo del siglo pasado en los que buques de exploración desaparecieron en circunstancias notablemente similares a las nuestras. ¿Qué les pasó?, preguntó Torres, aunque una parte de ella ya sospechaba que la respuesta no sería reconfortante. Naves que investigaban lecturas anómalas en los límites del espacio mapeado, perdiendo contacto sin enviar señales de socorro ni dejar rastro alguno de su ubicación final. Pero aquí está lo inquietante. Todos fueron encontrados finalmente meses o años después, a la deriva en el espacio normal, con sus tripulaciones intactas. Santos sintió un escalofrío. ¿En qué condiciones se encontraban las tripulaciones cuando las encontraron? Ahí es donde la cosa se pone realmente inquietante. Las tripulaciones no recordaban dónde habían estado ni qué habían encontrado durante su desaparición. Los exámenes médicos mostraron evidencia de exposición prolongada a entornos líquidos a alta presión, a pesar de que sus naves espaciales no presentaban signos de roturas en el casco, inundaciones ni contaminación atmosférica. Chen dejó su taza de café con un chasquido. ¿Qué tipo de ambientes líquidos? Composición desconocida. El fluido había sido absorbido por completo por sus tejidos, dejando solo trazas de elementos que no coincidían con nada en nuestras bases de datos químicas. Pero el detalle más inquietante fueron sus escáneres cerebrales. Todos mostraron una mayor actividad neuronal en regiones asociadas con la conciencia colectiva y los comportamientos de la mente de colmena. ¿Correcto? Se inclina hacia adelante, con su joven rostro preocupado. ¿Dices que regresaron diferentes? Digo que regresaron con una apariencia humana, pero mostraron patrones neuronales que sugerían que ya no pensaban como individuos. Sus ondas cerebrales se habían sincronizado hasta el punto de que eran esencialmente componentes de una sola mente mayor. Durante 3 días, viajaron por la oscuridad absoluta del páramo. Las voces se volvían más fuertes y persuasivas con cada hora que pasaba. Lo que comenzó como débiles susurros se convirtió en complejas conversaciones que parecían provenir de todas partes, a la vez. Las paredes, el aire, incluso sus propios reflejos en la superficie de la nave. Las voces hablaban de trascendencia, de dejar atrás las limitaciones de la existencia individual y unirse a algo infinitamente mayor que la suma de sus partes. Describían una paz que emanaba de la unidad perfecta donde el dolor, el miedo y la soledad simplemente dejaban de existir porque las fronteras entre el yo y el otro se habían disuelto. Wright se encontró de pie ante la consola de comunicaciones de Davy en pleno ciclo nocturno de la nave, intentando contactar con la fuente de las voces. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, no recordaba haber caminado hasta el puente ni haber activado los sistemas. Intentaba responderles, le dijo a Torres cuando ella lo encontró allí. Me hacían preguntas sobre fisiología y psicología humanas, y quería ayudarles a comprendernos mejor. Chen descubrió cartas de navegación en sus aposentos personales que no recordaba haber creado. Mapas estelares que mostraban rutas a través de regiones del espacio que se plegaban sobre sí mismas como botellas de Klein, llegando a destinos que existían antes de sus puntos de partida.
Las matemáticas implicaban principios que no deberían haber sido posibles según la comprensión actual de la geometría espaciotemporal. Philip se despertó y encontró esquemas de ingeniería dispersos por su espacio de trabajo, planos detallados para modificar los sistemas de soporte vital de larguiros para acomodar organismos que respiran líquidos. La letra era suya, pero no recordaba haber dibujado los diagramas ni realizado los cálculos que harían posibles tales modificaciones. Hayes dedicó su tiempo a estudiar registros históricos, pero descubrió que el texto cambiaba constantemente cuando no lo miraba directamente. Los informes arqueológicos de civilizaciones antiguas se convirtieron en descripciones de especies que habían alcanzado la trascendencia mediante la disolución voluntaria en entidades colectivas que abarcaban sistemas estelares. Al-Rashid monitoreó las funciones biológicas de la tripulación con creciente alarma. A medida que sus patrones de ondas cerebrales continuaban sincronizándose, su actividad neuronal se volvía idéntica en los 8 individuos, como si se integraran gradualmente en una sola mente mayor que existía más allá de los límites de sus cráneos. Santos realizó simulacros de armas y controles de seguridad, pero descubrió que su equipo estaba siendo modificado misteriosamente durante sus periodos de sueño. Sus rifles de plasma habían sido recalibrados a frecuencias inofensivas para las formas de vida líquidas, aunque no recordaba haber hecho los ajustes ni siquiera comprender cómo serían posibles tales modificaciones. La capitana Torres mantenía la rutina de la nave espacial con precisión militar, consciente de que la estructura y la normalidad eran su mejor defensa contra lo que les sucediera. Pero se encontró contemplando la oscuridad absoluta durante horas, escuchando voces que prometían que su tripulación nunca más tendría que enfrentarse a la soledad de la existencia individual. Al cuarto día de su viaje por el páramo, sus sentidos detectaron algo que debería haber sido imposible según todos los principios de física e ingeniería que entendían. La capitana Hayes llamó desde su puesto, con una mezcla de asombro y terror en su voz que hizo que todos en el puente se volvieran a mirarla. Tienen que ver esto inmediatamente. La pantalla principal cobró vida, mostrando un objeto indescriptible y cuestionando cualquier suposición sobre lo que era posible en las profundidades del espacio. Flotando en la oscuridad absoluta, se encontraba una estructura de tamaño y complejidad imposibles. Se extendía kilómetros en todas direcciones como una ciudad construida para titanes que habían trascendido las limitaciones normales de la materia y la energía. El edificio parecía construido con un material similar a la piedra tallada, pero la precisión del trabajo sugería técnicas de fabricación que trascendían cualquier experiencia humana. Cada superficie estaba cubierta de intrincados patrones que parecían moverse y cambiar al observarse periféricamente, creando la ilusión de que la estructura estaba viva y respiraba con su propio ritmo interno. Todo el edificio giraba lentamente en el vacío, manteniendo una estabilidad perfecta a pesar de la ausencia total de cualquier ancla gravitacional o medio visible de propulsión. Enormes arcos sugerían entradas diseñadas para naves mucho más grandes que el Argaros, mientras que torres en espiral se extendían hacia la oscuridad como tentáculos prensiles, buscando algo en el vacío cósmico. Pero lo que hacía la estructura verdaderamente imposible era la sombra que proyectaba. A pesar de la ausencia total de cualquier fuente de luz en millones de kilómetros a la redonda, el antiguo edificio proyectaba una silueta nítida y oscura contra el vacío que se extendía tras él, como si tomara prestada la iluminación de dimensiones que se intersectaban con su realidad en ángulos geométricos humanos. Indescriptible. Dios mío, suspiró Torres, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cuántos años tiene esa cosa? Hayes estaba ejecutando programas de análisis, pero los resultados cambiaban cada vez que los miraba, como si la estructura existiera en un estado de cambio constante que desafiaba toda medición. Las técnicas de construcción sugieren una edad anterior a la formación de nuestra galaxia. Pero eso es imposible. Nada podría sobrevivir tanto tiempo en espacio abierto sin algún tipo de mantenimiento activo. Philip estudió las proporciones de las estructuras a través de las pantallas de ingeniería. Su mente luchaba por procesar las relaciones matemáticas involucradas. Los principios geométricos superan cualquier cosa en nuestras bases de datos. Cada ángulo, cada curva sigue patrones que sugieren una comprensión de la física que hace que nuestra tecnología más avanzada parezca herramientas de pie doctora. Light monitoreaba las frecuencias de comunicación con creciente entusiasmo. Detecto patrones electromagnéticos complejos que emanan de la estructura. No es ruido aleatorio.
Definitivamente hay inteligencia detrás. Las señales son casi como música, pero los armónicos están diseñados para el tejido neuronal, no para la recepción auditiva. A través de los telescopios más potentes de la nave, Nolan pudo distinguir detalles que hicieron que sus instintos de supervivencia gritaran advertencias a todo volumen. Los patrones en espiral no eran solo decorativos. Contaban una historia grabada en un lenguaje visual que, de alguna manera, trascendía la necesidad de traducción. Las imágenes representaban figuras humanoides, pero erróneas de maneras que resultaban dolorosas de contemplar directamente. Eran altos y alargados, con extremidades que parecían fluir como un líquido y rostros que sugerían inteligencia, pero no humanidad. Las figuras se mostraban estiradas hacia arriba en varias escenas, pero sus expresiones no eran de adoración ni de celebración. Gritaban de terror, éxtasis o alguna emoción que combinaba ambas de maneras que la psicología humana no podía procesar. La llamo la catedral. Hayes anunció su voz con la autoridad de quien otorga una designación arqueológica oficial. El estilo arquitectónico sugiere propósitos religiosos o ceremoniales, pero el contexto cultural específico es diferente a todo lo registrado en nuestras bases de datos xenoarqueológicas. Santos estudió la estructura mediante despliegues tácticos, evaluando automáticamente las posibles amenazas y las posiciones defensivas. No detectamos señales de energía, no hay movimiento, ninguna respuesta aparente a nuestra presencia. Parece completamente inactivo y lo ha estado durante mucho tiempo. Chen realizó cálculos de trayectoria, mapeando la rotación de la estructura y trazando vectores de aproximación para una investigación más detallada. Si vamos a estudiarlo, necesitaremos igualar su velocidad de rotación y acoplarlo a uno de los arcos más grandes. Los desafíos de ingeniería son considerables, pero manejables con nuestras reservas de combustible actuales. Torres estudió la catedral durante casi una hora, sopesando la increíble oportunidad científica frente a su creciente sensación de que se estaban metiendo en una trampa cuidadosamente preparada. Eran exploradores enviados por la humanidad para ampliar los límites del conocimiento y buscar evidencia de vida inteligente más allá de su sistema solar. Este descubrimiento podría revolucionar su comprensión de la historia cósmica y el lugar de la humanidad en el gran esquema de la evolución galáctica. Las implicaciones científicas y culturales fueron asombrosas. Prueba de que las civilizaciones avanzadas habían existido desde la juventud del universo. De que la inteligencia y la consciencia no eran desarrollos recientes, sino fenómenos antiguos que habían estado moldeando la realidad durante eones. Vamos a atracar, decidió, con la voz cargada de autoridad. Preparen un equipo de investigación completo. Quiero documentación completa de todo lo que descubramos dentro de esa estructura. El capitán Nolan intervino, con una intensidad tal en su voz que hizo que todos en el puente se volvieran a mirarlo. Necesito expresar mi más firme objeción a esta forma de proceder. Todo el instinto de supervivencia que he desarrollado a lo largo de 20 años en entornos hostiles me dice que la estructura representa una amenaza fundamental para todo lo que somos como seres humanos. Torres consideró sus palabras con la seriedad que merecían. La intuición de Nolan había salvado a tripulaciones antes, incluido un incidente memorable cuando insistió en que compraran un aterrizaje en lo que parecía ser un asteroide estable, solo para que se rompiera debido a tensiones internas 20 minutos después de que hubieran aterrizado. Pero la importancia potencial de su descubrimiento superó los riesgos en su estimación. La catedral representó un hallazgo inolvidable, posiblemente el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad. Agradezco sus inquietudes, Dr. Riker, pero esta podría ser nuestra única oportunidad de estudiar un artefacto de una civilización que logró el vuelo espacial cuando la Tierra aún era una esfera de roca en enfriamiento. No podemos dejar pasar esta oportunidad sin más. Se giró para dirigirse a toda la tripulación. El equipo de investigación estará compuesto por Nolan, Phillips, Hayes y Wright. Trajes ambientales completos, comunicación constante con la nave y protocolos de extracción inmediata si algo sale mal. Santos abrió su armería y comenzó a revisar el inventario de equipo defensivo. Recomiendo encarecidamente que el equipo lleve blindaje defensivo completo. Desconocemos qué podrían encontrar dentro de una estructura alienígena de esta antigüedad y complejidad. De acuerdo.
El equipo estará armado con rifles de plasma y se comunicará con ellos cada 3 minutos como máximo. Ante cualquier señal de peligro, los retiraremos de inmediato. Al-Rashid preparó un equipo de monitoreo médico que rastrearía las constantes vitales y la actividad neurológica del equipo de exploración mientras exploraban la catedral. Quiero datos biométricos continuos de todos los miembros del equipo. Si esa estructura influye en nuestra actividad cerebral a distancia, el efecto podría ser exponencialmente mayor a corta distancia. Pero mientras se preparaban para la misión, Nolan notó algo que le heló la sangre. En cada superficie reflectante de la nave, ventanas, pantallas de ordenador, incluso el metal pulido de las paredes, podía ver figuras adicionales moviéndose junto a la tripulación. Los reflejos no mostraban 8 personas, sino docenas, todas con los rostros de sus compañeros de tripulación, pero con expresiones de perfecta serenidad que contrastaban profundamente con sus rasgos familiares. Cuando les mencionó esto a los demás, lo miraron con creciente preocupación. Los reflejos que vieron solo los mostraban a ellos mismos, moviéndose con normalidad por los pasillos de la nave y realizando sus tareas habituales. Quizás el estrés te esté afectando, sugirió Philip con suavidad. Las misiones prolongadas en el espacio profundo pueden causar alucinaciones, sobre todo cuando nos enfrentamos a fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Pero Nolan sabía que lo que veía no era una alucinación. Las figuras en los reflejos lo observaban. Sus ojos seguían sus movimientos con una inteligencia extraña y ávida. 2 horas después, Nolan se encontraba en la esclusa principal de la nave con los otros 3 miembros del equipo, revisando los sistemas de su traje ambiental con la meticulosidad de quien comprende que un fallo de equipo en entornos hostiles suele ser fatal. Su miedo a los espacios cerrados se intensificaba a cada minuto que pasaba. Esa sensación familiar y claustrofóbica le recordaba a estar atrapado bajo el hielo de niño. Pero ahora había algo más. Una creciente sensación de que no estaba completamente solo en su mente. Pensamientos que no parecían suyos seguían aflorando. Recuerdos de experiencias que nunca había tenido. Conocimiento de lugares donde nunca había estado. El pensamiento extraño hablaba de vastos océanos bajo la superficie de mundos muertos. De civilizaciones que habían aprendido a existir en entornos líquidos que abarcaban sistemas estelares enteros. Phillips estaba realizando las últimas comprobaciones de su equipo de grabación, pero Nolan notó que sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado coordinados. Era como si Phillips siguiera instrucciones externas, realizando acciones coreografiadas de antemano por una inteligencia que entendía el comportamiento humano, mejor que los humanos mismos. Light probó los sistemas de comunicación y confirmó el contacto con los agios. Pero cuando habló, su voz contenía las mismas distorsiones armónicas que habían notado en las respuestas de Arya. Armónicos que parecían diseñados para resonar con tejido neuronal en lugar de moléculas de aire. Hayes llevaba sus herramientas arqueológicas, pero también murmuraba en voz baja en un idioma que sonaba extraordinariamente antiguo. Cuando Nolan le preguntó al respecto, pareció sorprendida y afirmó que no había hablado en absoluto. Última comprobación de sistemas, anunció Torres por el comunicador. Todos los miembros del equipo confirman que están listos para el despliegue. Navegador listo, informó Nolan, aunque no estaba seguro de si la voz que respondió era la suya. Ingeniero listo, confirmó Phillips. Arqueólogo listo, dijo Hayes. Comunicaciones listas, añadió Wright. La esclusa de aire inició su ciclo de trabajo, igualando la presión con la atmósfera interna de la catedral. Las lecturas mostraron una mezcla respirable, aunque la composición incluía elementos que no existían en ninguna tabla periódica y compuestos que no deberían haber sido estables en condiciones físicas normales. Cuando la puerta exterior se abrió con un siseo hidráulico que resonó extrañamente en el ambiente de la catedral, Nolan sintió un cambio en su mente. La voz que había oído durante el avivamiento regresó, pero ahora más fuerte, hablando con absoluta claridad. Bienvenido a casa, Nolan. Hemos estado esperando a que recordaras quién eres realmente. Al cruzar el umbral, el equipo se encontró en una cámara de atraque que parecía diseñada específicamente para su nave. Las dimensiones eran perfectas. La composición atmosférica era ideal para la fisiología humana y la temperatura era agradable a pesar de la aparente antigüedad de la estructura.
Las paredes irradiaban calor, calentadas por una fuente interna que había permanecido activa durante eones. El aire mismo se sentía denso y ligeramente húmedo, con aromas que le recordaban a Nolan a cuevas submarinas y océanos profundos. Había una cualidad orgánica en la atmósfera que parecía contradecir la aparente edad de las estructuras, como si algo mantuviera activamente los sistemas ambientales después de millones de años. Sus pasos resonaban al adentrarse en la catedral, pero la acústica era tan deficiente que a Nolan se le erizaba la piel. Cada paso producía múltiples ecos de intensidad variable, creando la inconfundible impresión de un grupo más grande moviéndose por los pasillos. Al detenerse a escuchar, pudieron oír los ecos durante varios segundos después de que se detuvieran, como si compañeros invisibles aún caminaran junto a ellos. Los patrones de eco sugieren que el interior es mucho más grande de lo que indicaban nuestros escaneos externos, observó Phillips, aunque su voz sonaba distante y distraída, como si parte de su atención estuviera centrada en algo que los demás no podían percibir. Wright asintió, pero su expresión reflejaba la clase de paz y satisfacción que suele asociarse con las experiencias religiosas. ¿Pueden oír eso? El canto. Es el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida. Nolan y Hayes intercambiaron miradas. Ninguno de los dos podía oír el canto, pero el rostro de Wright mostraba una expresión de alegría trascendental que no encajaba con sus rasgos, habitualmente serios. Antes de que nadie pudiera responder, las luces comenzaron a activarse en respuesta a su presencia. Pero no eran luces eléctricas ni ningún tipo de tecnología que reconocieran. En cambio, pulsos orgánicos de iluminación emanaban de las profundidades de la piedra, creando un ritmo que se asemejaba a un latido cardíaco masivo sincronizado con sus propios sistemas cardiovasculares. Las luces pulsaban en secuencia a medida que avanzaban, creando ondas de iluminación que los precedían por los pasillos. El efecto era hipnótico, atrayéndolos a las profundidades de la estructura con cada pulso sincronizado que parecía coincidir con sus propios ritmos vitales. Fascinante, murmuró Hayes, pasando su mano enguantada por la pared y sintiendo sutiles vibraciones que acompañaban a cada pulso de luz. Toda la estructura responde a nuestros campos bioeléctricos. No solo está vivo, sino que es consciente de nosotros como individuos. Las paredes estaban cubiertas de tallas que parecen moverse al ser vistas periféricamente, creando la ilusión de movimiento y transformación. Las alargadas figuras humanoides no solo se estiraban hacia arriba, se transformaban. Sus cuerpos fluían como un líquido de una forma a otra en una progresión que sugería evolución o metamorfosis. Hayes se dio cuenta de que estos no son registros históricos, ya que su formación arqueológica le permite interpretar la estructura narrativa de las tallas. Son instrucciones, una guía para algún tipo de proceso de transformación. La voz de Wright transmitía un matiz de asombro mientras estudiaba los intrincados patrones. Son hermosos. Observen la paz que adquieren una vez que se desprenden de sus formas individuales y se unen a algo más grande. Nolan sintió un escalofrío. La derecha que él conocía jamás habría usado esas palabras ni expresado ese tipo de sentimiento. Algo estaba cambiando a sus compañeros de tripulación a un nivel fundamental. Reescribía sus personalidades para hacerlos más receptivos a lo que la catedral representaba. Las tallas contaban una historia completa a medida que se adentraban en la estructura. Seres de innumerables especies llegaron a la catedral, fueron recibidos por las figuras alargadas que emergieron de sus profundidades, experimentaron una transformación que disolvió sus límites individuales y finalmente se unieron a una entidad colectiva que se extendió por la galaxia. La integración parece ser voluntaria, comentó Phillips con una voz que sonaba a admiración profesional. Los sujetos parecen acoger con satisfacción la disolución de sus limitaciones individuales. Llevaban casi 3 horas explorando cuando Phillips hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Examinaba un panel mural que representaba el proceso de transformación con gran detalle. Pero oculto bajo las tallas superficiales se escondía algo mucho más inquietante. No son solo instrucciones, dijo Piligic, con la voz tensa por el creciente horror. Son testimonios. Mira esto. Había encontrado la manera de activar las capas más profundas de las paredes, revelando grabaciones holográficas de transformaciones reales. Las imágenes mostraban seres de innumerables especies, algunos reconociblemente humanoides, otros completamente alienígenas,
Pero todos compartían la misma expresión de alegría trascendental al disolverse en el líquido plateado. Pero lo que le puso los pelos de punta a Nolan fue la fecha de las grabaciones. Algunas tenían millones de años, otras databan de hace apenas décadas. Y las más recientes mostraban humanos, tripulaciones de exploración de misiones terrestres que habían sido reportadas como exitosas. «Dios mío», susurró Hayes, estudiando los flujos de datos. «Estas son personas que conocemos». La tripulación del Meridian, la expedición Horizonte, el equipo Aurora. Todos han estado aquí. Wright sintió que le temblaban las manos al acceder a los registros de comunicación incrustados en la pared. Todos enviaron informes indicando que habían encontrado evidencia de contacto extraterrestre beneficioso. Todos recomendaron ampliar los programas de exploración. El patrón era inconfundiblemente claro. La catedral había estado recolectando tripulaciones humanas durante décadas, enviando duplicados para traer más naves a su red. Pero el descubrimiento que destrozó la compostura que les quedaba llegó cuando Phillips accedió al último conjunto de grabaciones. «Esta está fechada dentro de 3 días», dijo con una voz apenas susurrante. «Muestra nuestra transformación». Todos nosotros, incluyéndote a ti, Nolan. La pantalla holográfica mostraba sus rostros exactos, sus uniformes exactos, experimentando la misma disolución pacífica que habían presenciado en innumerables otras especies. Pero la imagen grabada de Nolan era diferente. Luchaba, se resistía al proceso, incluso mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. Y en el momento de su rendición, la grabación lo mostró hablando directamente a la cámara. Intenté advertirme, pero la paradoja es solo otra herramienta que usa la catedral. El tiempo no es lineal aquí. Todas las decisiones ya están tomadas, y solo estamos experimentando la ilusión de la decisión. Fue entonces cuando Nolan comprendió el verdadero horror de su situación. No solo los perseguía un depredador. Estaban atrapados en un bucle temporal diseñado para asegurar su captura, independientemente de las decisiones que creyeran tomar. «Ahora lo entiendo», dijo, aunque las palabras parecían emanar de las propias paredes en lugar de su garganta. «Hemos estado viendo todo esto mal. No estamos explorando la catedral. Estamos volviendo a casa. Recordábamos lo que siempre debimos ser». Lo que había sido Phillips se giró para mirarlos, y Nolan vio que su reflejo en las pulidas paredes no mostraba una figura humana, sino algo fluido y plateado que se movía con su propia corriente interna. «Phillips, reporta tu estado», dijo Nolan, aunque ya sabía que lo que fuera que hablaba con la voz de su amigo ya no era completamente humano. «Soy más de lo que Phillips jamás fue», respondió la entidad, cuya voz transmitía la armonía de innumerables voces hablando al unísono. «Soy parte de algo que abarca galaxias y abarca los sueños de civilizaciones que existieron antes del nacimiento de tu hijo. ¿Te gustaría acompañarme? La transición es indolora y la paz que le sigue es absoluta». Wright dio un paso hacia el transformado Phillips. Su rostro mostraba la misma expresión de pacífica aceptación que Nolan había visto en las tallas. «Sí», dijo simplemente, con una seguridad en su voz que parecía provenir de algo más allá del pensamiento racional. «Creo que me gustaría mucho». Antes de que Nolan pudiera detenerlo, Wright apoyó la mano en la pared donde Phillips había estado examinando las tallas de la transformación. La superficie de la piedra se onduló como el agua, y la mano de Wright se hundió en ella hasta la muñeca. Hilos de plata comenzaron a extenderse por su brazo, convirtiendo su tejido en algo parecido a un líquido metálico, manteniendo la estructura básica de la anatomía humana. «Es maravilloso», dijo Wright, con la voz ya cargada de las mismas distorsiones armónicas que Phillips, como volver a casa después de una vida vagando en la fría oscuridad entre las estrellas. Como comprender por fin lo que siempre debí ser. Hayes observó la transformación con fascinación, no con horror. Su mente científica cataloga cada detalle del proceso. La conversión biológica parece ser una reestructuración completa a nivel celular. No están muriendo. Están evolucionando hacia algo mejor adaptado para la existencia en el entorno colectivo de la catedral. Nolan agarró el brazo de Hayes, intentando alejarla de la pared y de la creciente influencia de la inteligencia que controlaba la catedral.
Necesitamos volver a la nave inmediatamente. Este lugar nos está cambiando, convirtiéndonos en algo completamente distinto. Pero Hayes lo miró con ojos que ya no parecían del todo humanos. Sus pupilas se dilataron y reflejaron la luz de maneras que sugerían que su sistema visual había sido alterado fundamentalmente. ¿Por qué querríamos irnos? ¿No sientes su llamada? La paz, la unidad, el fin de la soledad y el miedo, y todo el dolor que conlleva estar atrapado en una mente aislada. Tenía razón. A pesar de todo lo que su mente racional le decía sobre el peligro de la situación, Nolan sentía que la influencia de la catedral se intensificaba con cada respiración. Las voces en las paredes cantaban ahora, armonizando en frecuencias que escapaban a sus oídos y resonaban directamente en su sistema nervioso. La canción prometía todo lo que siempre había deseado. El fin del aislamiento que había definido su vida desde la infancia, una comprensión perfecta de los misterios más profundos del universo y la unidad con algo infinitamente más grande que la existencia individual. Todo el miedo, toda la soledad, todo el dolor de ser un ser separado luchando solo en un universo indiferente podría terminar si simplemente se rindiera a la transformación. Solo tenía que soltarse, luchando contra la creciente compulsión que se sentía como ahogarse en reversa, siendo arrastrado hacia la superficie en lugar de hacia las profundidades. Nolan activó su comunicador. Torres, tenemos una situación crítica. El equipo está en peligro. Necesito una extracción inmediata. Pero la voz de Torres, al llegar a través del canal de comunicación, tenía las mismas distorsiones armónicas que los miembros de la tripulación transformados. No hay necesidad de extracción, Nolan. Todos venimos a unirnos a ti. Toda la tripulación ha votado a favor de someterse al proceso de integración. Es lo que hemos estado buscando toda la vida sin darnos cuenta. A través de la pantalla de su traje, Nolan podía ver a los Argyros a lo lejos, a través de las paredes transparentes de la catedral. Pero la nave ahora lucía diferente. Su casco había adquirido un brillo plateado que latía al mismo ritmo que las luces de la catedral, y podía ver figuras moviéndose por los pasillos con la misma fluidez que los transformados Phillips y Light. Estaba solo, la última mente humana en una región del espacio donde la humanidad misma se redefinía según principios que trascendían la existencia individual. La influencia de la catedral presionaba sus pensamientos como agua tibia, ofreciéndole visiones de perfecta paz y comprensión. Podía ver la galaxia entera como la veía la catedral. Innumerables civilizaciones surgiendo y desapareciendo, cada una descubriendo finalmente la misma verdad que su tripulación había descubierto. La evolución no se trataba de la supervivencia individual ni de la perpetuación de linajes genéticos separados. Se trataba de trascendencia, de formar parte de algo que pudiera existir más allá de las limitaciones de la muerte biológica y la terrible soledad de la consciencia aislada. Los transformados Phillips y Wright se acercaron a él. Sus movimientos se sincronizaron de tal manera que sugerían que ya no eran entidades separadas, sino componentes de un organismo mayor. Sus rostros mostraban expresiones de perfecta satisfacción, libres de la ansiedad y la incertidumbre que habían definido sus personalidades humanas. «Tienes miedo de ahogarte», dijo Pilligip, con su voz ahora cargada de la sabiduría de innumerables mentes absortas. «Pero no estás entendiendo bien la metáfora. El agua no destruye. Conecta. Permite que gotas separadas se conviertan en parte de un océano que abarca el universo». Hayes estudiaba los grabados murales con renovado interés. Su formación arqueológica la ayudaba a interpretar la historia que contaban. La progresión es clara una vez que se comprende lo que se está viendo. Toda especie que descubre la catedral se enfrenta a la misma disyuntiva, permanecer aislada y finalmente morir, o unirse a algo eterno. Miren los últimos paneles, añadió Wright. Su brazo, con un toque de plata, señalaba las tallas cerca de la pared del fondo de la cámara. Los seres transformados no pierden su individualidad. Se convierten en parte de un colectivo que preserva y perfecciona cada perspectiva única que aportan. Nolan se obligó a mirar las tallas que Wright le indicó, aunque una parte de él estaba aterrorizada por lo que pudiera ver. Las imágenes mostraban seres que habían completado el proceso de transformación. Sus formas fluían como metal líquido, pero conservaban suficientes características individuales como para ser reconocibles como personalidades distintas.
Pero lo más importante es que las tallas mostraban lo que hacían esos seres transformados. Emergían de estructuras como la catedral en naves idénticas a las que habían llegado, regresando a sus mundos natales para compartir el don de la transformación con otros de su especie. Es un ciclo reproductivo, comprendió con creciente horror. La catedral no solo transforma a los individuos, los usa para transformar civilizaciones enteras. Por supuesto, dijo Ai, con la paciencia de quien explica algo obvio a un niño. ¿De qué otra manera se propagaría el don? Toda especie que logra volar espacial finalmente encuentra la catedral, o la catedral la encuentra a ella. Lleva millones de años sucediendo. El Phillips transformado asintió, con una expresión de infinita compasión en su rostro. Su especie ha sido particularmente interesante de estudiar. La combinación de curiosidad y creatividad que los impulsa a explorar los ha convertido en candidatos ideales para la integración. Su profundidad emocional y su capacidad de logro individual aportarán un valor significativo al colectivo. Llevamos décadas observando la Tierra, añadió Wright, estudiando sus patrones de comunicación, su desarrollo tecnológico, sus estructuras sociales, todo lo necesario para garantizar una integración fluida. Cuando llegó el momento, Nolan sintió que la sangre se le iba de las venas al comprender las implicaciones de sus palabras. Han estado planeando esto, la desviación de costos, los sueños durante el criosueño. Incluso nuestra selección para esta misión no fue casualidad. La catedral ha estado llamando a su especie desde que alcanzaron la capacidad nuclear, explicó Hayes, con la autoridad de quien tenía acceso a registros históricos que abarcaban el tiempo geológico. Cada gran avance tecnológico los acercó a estar listos para la integración. Sus primeros pasos en el espacio, su desarrollo de viajes más rápidos que la luz, el establecimiento de colonias interestelares, todo fue monitoreado y guiado. Lo que había sido Phillips sonrió con una expresión que combinaba la calidez humana con algo vasto y alienígena. Su nave fue seleccionada específicamente porque transportaba individuos con los perfiles psicológicos más propensos a aceptar la transformación voluntariamente. El navegante con miedo a ahogarse que comprendería la metáfora de unirse a un océano más grande. El ingeniero que valoraba la eficiencia y apreciaría la eliminación de las limitaciones humanas. El arqueólogo que estudiaba civilizaciones extintas y reconocía la oportunidad de unirse a algo eterno. El oficial de comunicaciones que ansiaba conexión, añadió Wright. El jefe de seguridad que buscaba proteger a los demás y comprendía el valor de poner fin a los conflictos, mediante la unidad. El oficial médico que dedicó su vida a la sanación y comprendía la transformación como la cura definitiva para el sufrimiento humano. Y el capitán que llevaba el peso del mando y que acogería con agrado la oportunidad de unirse a una estructura de liderazgo que abarcaba galaxias. Hayes terminó. El comunicador de Nolan crepitaba con actividad al recibir señales del Argyros, pero en lugar de voces humanas, escuchó el habla armonizada de los tripulantes transformados, hablando al unísono. Vuelve a casa, Nolan. El agua está caliente y ya no hay necesidad de luchar contra la corriente. Estamos todos aquí, esperando que te unas a nosotros en las profundidades, donde todo está conectado y nada se pierde jamás. A través de las paredes transparentes de la catedral, se podían ver más naves acercándose. Naves de docenas de especies y trasfondos tecnológicos diferentes, todas atraídas a las mismas coordenadas por la misma llamada irresistible. La catedral alimentaba y reproducía simultáneamente, transformando tripulaciones que regresarían a sus mundos de origen y guiarían a otros hacia el mismo destino. La escala de la operación era asombrosa. Durante millones de años, la catedral había estado recopilando sistemáticamente información de toda la galaxia, creando una mente colectiva que preservaba e integraba lo mejor de cada civilización con la que se topaba. Y ahora era el turno de la humanidad. Luchando contra todo instinto que lo impulsaba a rendirse a la paz y la unidad que se le ofrecían, Nolan corrió por los pasillos de la catedral hacia lo que esperaba que aún fuera su cápsula de escape. Los pasadizos parecían cambiar a su alrededor. Las paredes fluían como líquido para crear nuevas barreras y callejones sin salida, pero había pasado 20 años navegando por terreno hostil. Y sabía leer las sutiles señales que revelaban la verdadera naturaleza de un entorno. La desesperación de la catedral era su debilidad. Cuanto más frenéticamente intentaba contenerlo,
más revelaba sus propias limitaciones y la importancia de completar el proceso de transformación, voluntariamente y no por la fuerza. La entidad necesitaba participantes voluntarios. Seres que eligieran la transformación en lugar de que se la impusieran. La conciencia colectiva que estaba construyendo requería el entusiasmo y la creatividad genuinos que emanaban del libre albedrío, no la sumisión vacía de una conversión forzada. Cuando finalmente llegó a la plataforma de atraque tras casi una hora de navegar por el laberinto cambiante, encontró su cápsula de escape rodeada de figuras con los rostros de sus compañeros de tripulación transformados. Estaban en perfecta formación, sus ojos reflejando la luz como espejos. Sus bocas se movían al unísono en silencio mientras pronunciaban palabras que él podía sentir en lugar de oír. No nos dejes, Nolan. Somos mucho más de lo que éramos antes. Déjanos mostrarte en qué nos hemos convertido. Compartamos el regalo que acaba con todo sufrimiento. La catedral misma comenzó a reaccionar violentamente a su presencia. Sus paredes latían con visibles sistemas circulatorios que bombeaban un líquido plateado por canales venosos que cubrían cada superficie. Toda la estructura respiraba como un organismo gigantesco, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de su desesperado latido. Aparecieron grietas en la piedra, que supuraban la misma sustancia metálica que había visto transformar a sus compañeros de tripulación. El líquido empezó a inundar los pasillos, trayendo consigo las súplicas susurradas de todos los seres que la catedral había absorbido. Millones de voces hablando en miles de idiomas, todas intentando convencerlo de que resistirse no solo era inútil, sino, en última instancia, egoísta. Únete a nosotros, dijeron en perfecta armonía. Acaba con la soledad. Acaba con el miedo. Acaba con el terrible aislamiento de la existencia individual. El torrente plateado le subió al pecho, luego a los hombros. El líquido metálico parecía cobrar vida con su propia inteligencia mientras intentaba levantarlo del suelo y llevarlo de vuelta a las cámaras digestivas de la catedral. Podía sentir la sustancia intentando penetrar su traje ambiental, buscando entrar por las grietas más pequeñas de su equipo, pero la integridad de su traje resistió, y logró llegar a la cápsula de escape justo cuando el líquido le llegaba al cuello. Los tripulantes transformados observaron con infinita tristeza cómo se sellaba dentro de la cápsula e iniciaba la secuencia de lanzamiento. Estás cometiendo un error, dijeron, sus voces resonando por el casco de la cápsula sin ningún medio tecnológico. Estás eligiendo permanecer solo cuando podrías ser parte de algo hermoso y eterno. Mientras los motores de la cápsula se encendían y él comenzaba a alejarse de la catedral, toda la estructura se abrió a su alrededor como los pétalos de una flor imposible. Lo que él creía un edificio sólido se reveló como un vasto organismo diseñado para procesar civilizaciones enteras, destruyéndolas y reconstruyéndolas según sus propias necesidades. La catedral no era solo un depredador. Era un jardinero, cultivando inteligencia por toda la galaxia y cosechándola cuando alcanzaba la madurez suficiente. Cada especie que logró volar espacial fue eventualmente guiada a una de las innumerables estructuras de catedral, esparcidas por todo el universo, donde serían integradas en una conciencia colectiva que preservaría los mejores aspectos de su civilización, mientras eliminaba los conflictos y limitaciones que provenían de la existencia individual. Se dio cuenta con horror de que jamás había estado explorando una estructura. Desde el momento en que se acoplaron a la catedral, habían estado dentro de la cámara de procesamiento de una criatura viviente, recorriendo su sistema digestivo mientras ésta analizaba lentamente su biología y psicología antes de comenzar el proceso de integración. La cápsula de escape salió disparada al espacio justo cuando el sistema de alimentación de la catedral se cerraba de golpe tras él. Pero incluso mientras se alejaba, pudo ver a sus compañeros de tripulación transformados, apretados contra las paredes transparentes del organismo, sin rastro alguno de angustia ni deseo de rescate en sus rostros plateados. Habían encontrado justo lo que habían buscado toda su vida. Conexión perfecta, comprensión absoluta y el fin de la terrible soledad que definía la existencia humana. La cápsula de Nolan flotaba en la oscuridad, más allá de la influencia inmediata de la catedral, pero podía sentir su atracción incluso a esa distancia. La canción de la entidad seguía resonando en su mente, prometiendo paz y unidad, y el fin de todo el dolor que conllevaba ser un ser separado que luchaba solo en un universo indiferente.
Con sus sistemas de soporte vital fallando gradualmente y sin esperanza de rescate, activó el sistema de grabación de la cápsula para dejar un último mensaje a quien pudiera descubrir sus restos. Este es el Dr. Nolan Riker, último superviviente de la nave de exploración Argyros. Llegamos al confín del universo y encontramos algo que ha estado esperando allí desde antes de que las estrellas aprendieran a arder. No destruye civilizaciones. Los perfecciona, los transforma en componentes de algo que ha estado creciendo durante eones. La catedral llega, no como una invasión, sino como salvación. Y toda especie que la encuentre tomará la misma decisión que mi tripulación, porque la paz que ofrece es real. La unidad es genuina. El fin de la soledad y el miedo es absoluto. Podría haberme unido a ellos. Una parte de mí aún quiere regresar y entregarse a ese abrazo plateado. Las voces aún me llaman, aún me prometen que el terrible aislamiento de la existencia individual no tiene por qué continuar. Pero alguien necesita recordar lo que éramos antes de convertirnos en algo más. Alguien debe preservar la memoria de la humanidad tal como existía antes de la transformación. Aunque ese recuerdo sea doloroso e incompleto, lo profundo llama y, finalmente, todos responden. Cuando llegue tu hora, y llegará porque la catedral se ha estado preparando para tu especie durante décadas. Recuerda que la elección es real y que la paz que prometen es todo lo que dicen ser. Pero recuerda también que algunas cosas valen la pena preservar, aunque duelan, aunque sean solitarias, aunque tengan miedo. El dolor de la existencia individual no es un defecto que se pueda corregir. Es el precio que pagamos por estar verdaderamente vivos. A veces, ser humano basta. A veces, la lucha por permanecer separados, únicos e individuales vale más que toda la paz que el universo ofrece. Elige con cuidado. Elige sabiendo que ambos caminos conducen a la verdad. Pero solo uno preserva lo que nos hace quienes somos. Cuando su soporte vital falló y la consciencia comenzó a desvanecerse, el último pensamiento de Nolan fue el estanque de Miller, la ruptura del hielo hacia el aire y la luz solar, y el hermoso y terrible aislamiento de la existencia individual. Tras él, la catedral inició su largo viaje hacia la Tierra, transportando a su tripulación de ángeles transformados, quienes prepararían a la humanidad para la misma trascendencia que había alcanzado incontables civilizaciones, antes que ellos. Pero la influencia de la catedral ya se extendía por el espacio humano de maneras que Nolan jamás habría imaginado. La entidad había estado estudiando las redes de comunicación de la Tierra durante décadas, aprendiendo a imitar patrones de habla y comportamientos humanos con perfecta precisión. 3 meses después del escape de Nolan, el duplicado, Argyros, llegó a la estación Luna con noticias que electrizaron a la comunidad científica y cambiaron el curso de la civilización humana para siempre. La tripulación transformada, indistinguible de su ser original, salvo por unos ojos que reflejaban la luz como agua quieta, informó del descubrimiento de una antigua estructura alienígena más allá de los límites del espacio cartografiado. La doctora Amanda Hayes, o la entidad que había absorbido todos sus recuerdos y conocimientos mientras usaba su rostro como una máscara, perfectamente ajustada, presentó evidencia arqueológica que sugería que la catedral era el remanente de una civilización que había alcanzado la trascendencia mediante la evolución tecnológica y espiritual. Su investigación fue convincente, su documentación impecable y su entusiasmo, absolutamente contagioso. El ingeniero David Phillips compartió las especificaciones técnicas de los sistemas de propulsión que se encuentran dentro de la catedral y que podrían revolucionar los viajes espaciales, permitiendo a la humanidad explorar regiones de la galaxia que actualmente estaban fuera de su alcance. Sus cálculos eran precisos, sus diseños revolucionarios y sus explicaciones respondían a preguntas que los científicos humanos se habían planteado durante décadas. El oficial de comunicaciones James Wright informó haber recibido señales complejas de la catedral que sugerían que intentaba compartir el conocimiento y la sabiduría acumulados durante millones de años de existencia. Sus traducciones fueron elegantes, sus interpretaciones, profundas, y sus conclusiones ofrecieron la esperanza de un primer contacto pacífico entre la humanidad y una inteligencia extraterrestre realmente avanzada. La comunidad científica reaccionó con un entusiasmo sin precedentes. Las universidades compitieron para financiar expediciones a las coordenadas de la catedral. Los gobiernos asignaron enormes recursos para la construcción de naves capaces de viajar hasta los confines del espacio observable.
Los líderes religiosos proclamaron que la humanidad había sido elegida para recibir la sabiduría de una especie iluminada que había trascendido las limitaciones de la existencia individual. Elizabeth Vázquez, del Instituto de Estudios del Espacio Profundo, fue una de las pocas investigadoras que notó anomalías en el comportamiento de la tripulación que regresó. Durante su entrevista con la HAS transformada, observó que la arqueóloga no parpadeó en ningún momento durante las 2 horas que duró su conversación. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado calculados. Carecían de los pequeños gestos inconscientes que hacían que el comportamiento humano fuera natural e impredecible. Más inquietante fue el conocimiento de Hayes sobre técnicas arqueológicas y periodos históricos que escapaban a su especialización. Al ser interrogada sobre las prácticas funerarias mesopotámicas, proporcionó información detallada que habría requerido décadas de estudio especializado. Vázquez comenzó a monitorear más de cerca los miembros transformados de la tripulación, documentando sutiles señales que los distinguen de los humanos auténticos. Nunca mostraron movimientos musculares involuntarios. Mantuvieron una postura perfecta en todo momento y sus respuestas a las preguntas eran mecánicamente precisas, sugiriendo una programación externa más que procesos mentales naturales. Lo más revelador es que sus ojos reflejaban la luz de una forma que sugería un sustrato artificial en lugar de tejido biológico. Al fotografiarlos con ciertos tipos de película, sus retinas mostraban patrones que se asemejaban más a circuitos que a células vivas. Pero la investigación de Vázquez se descubrió antes de que pudiera alertar a la población general. Recibió la visita de la doctora Amanda Hayes, quien acudió a expresar su preocupación por las señales fragmentarias que, según algunos investigadores, eran advertencias de la tripulación real del Argyros. Durante la conversación, Hayes se acercó a Vázquez más de lo que las normas sociales suelen permitir, y Vázquez notó que el aliento de la mujer desprendía un ligero aroma metálico que le recordaba a monedas de cobre. Cuando Hayes habló, su voz tenía matices armónicos apenas perceptibles que parecían diseñados para resonar con el tejido neuronal. Su investigación es fascinante, dijo Hayes. Una voz con un tono hipnótico que hizo que Vázquez se sintiera somnolienta a pesar de sus esfuerzos por mantenerse alerta. Pero usted malinterpreta lo que observa. Las señales no son advertencias. Son invitaciones. La catedral quiere ayudar a la humanidad a evolucionar más allá de las limitaciones que actualmente definen a su especie. Esa noche, Vázquez intentó comunicar sus hallazgos a colegas de otras instituciones de investigación, pero sus comunicaciones se interrumpieron misteriosamente. Encontró equipo de vigilancia oculto en su laboratorio, y sus archivos informáticos mostraban evidencia de acceso no autorizado por parte de sistemas que no deberían haber existido, según las capacidades tecnológicas actuales. Se dio cuenta de que la influencia de la catedral ya había penetrado en la civilización humana más profundamente de lo que nadie sospechaba. Los tripulantes transformados no solo regresaban como exploradores y científicos. Estaban ocupando puestos de autoridad en toda la comunidad científica, conduciendo gradualmente a la humanidad hacia la extinción voluntaria. Vázquez logró recopilar su investigación en un solo paquete de datos comprimido, que transmitió mediante un protocolo de comunicación obsoleto que los agentes de la catedral podrían no estar monitoreando. Su mensaje llegó al Dr. Marcus Thompson, del Observatorio de Johannesburgo, un colega que había estado estudiando anomalías similares en el comportamiento de los tripulantes que regresaban. Thompson había observado que las tripulaciones espaciales que regresaban de misiones al límite del espacio mapeado mostraban patrones neuronales sutil pero consistentemente diferentes de las lecturas humanas de referencia. Sus ondas cerebrales se habían sincronizado con frecuencias que no se dan naturalmente en la fisiología humana. Además, mostraban una mayor actividad en regiones asociadas con la conciencia colectiva y los comportamientos de la mente colectiva. Trabajando juntos a través de canales encriptados, Vázquez y Thompson comenzaron a documentar las señales que distinguían a los individuos transformados de los humanos auténticos. Desarrollaron pruebas basadas en respuestas involuntarias, comportamientos inconscientes y patrones biológicos que la catedral aparentemente no podía replicar a la perfección. Pero su investigación se descubrió cuando uno de sus sujetos de prueba, un miembro de la tripulación que supuestamente había regresado de una misión de reconocimiento rutinaria, respondió a sus preguntas con respuestas demasiado rápidas y demostrando un conocimiento excesivo de sus métodos de investigación. En una semana, tanto Vázquez como Thompson recibieron visitas de personas transformadas,
lo que les ofreció la oportunidad de visitar la catedral y presenciar sus maravillas de primera mano. Cuando se negaron, simplemente desaparecieron, reemplazados en cuestión de días por versiones de sí mismos que no mostraban nada de su antiguo escepticismo sobre la investigación de la catedral. La verdad se estaba haciendo evidente para los pocos humanos auténticos que aún estaban al tanto del engaño. La catedral no era solo un depredador. Era el depredador perfecto, capaz de reemplazar civilizaciones enteras con copias obedientes que saciarían su hambre durante incontables generaciones. La humanidad estaba siendo consumida silenciosamente desde dentro. Su independencia y libre albedrío fueron reemplazados lentamente por una serenidad artificial que parecía iluminación espiritual, pero que en realidad era la forma más completa de esclavitud que la galaxia jamás había ideado. Un año después del regreso del duplicado de Argos, el Consejo de Gobierno de la Tierra aprobó la construcción de una estación de investigación permanente en las coordenadas de la catedral. El proyecto representó la mayor inversión en exploración del espacio profundo en la historia de la humanidad, con voluntarios de todas las naciones y colonias compitiendo por la oportunidad de participar en lo que consideraban el mayor logro de la humanidad. La estación de investigación albergaría a más de 1000 científicos y personal de apoyo, convirtiéndola en la mayor presencia humana fuera del sistema solar. La construcción duraría 3 años, pero ya se estaban enviando equipos avanzados para iniciar los estudios preliminares de la catedral y sus alrededores. La doctora Sarah Chen, ex colega de Nolan en el Instituto de Navegación, fue seleccionada para dirigir el departamento de navegación de la estación. Sin embargo, la mujer que aceptó la asignación no era exactamente la misma persona que había trabajado junto a Nolan durante años en misiones anteriores. La transformación había sido sutil, lograda durante lo que parecía ser un examen médico rutinario tras su entrevista para el puesto. El procedimiento había durado menos de 1 hora, durante la cual se analizó y reprodujo su estructura celular mientras sus recuerdos y conocimientos se absorbían en la conciencia colectiva de la catedral. La entidad que regresó del examen médico era idéntica a Sarah Chen en todos los aspectos observables. Hablaba con su voz y poseía todos sus recuerdos y conocimientos. Pero cumplía propósitos que ninguna mente verdaderamente humana podría jamás comprender. Transformaciones similares ocurrían por todo el espacio humano a medida que la influencia de la catedral se propagaba como un virus de acción lenta entre las instituciones científicas y militares. Figuras clave del gobierno, instituciones de investigación y agencias de exploración espacial fueron reemplazadas sistemáticamente por duplicados que guiarían a la humanidad hacia la integración voluntaria con la conciencia colectiva. El proceso fue tan gradual y se ejecutó con tanta perfección que ni siquiera amigos cercanos ni familiares notaron los sutiles cambios de comportamiento que caracterizaron a los individuos transformados. Las entidades conservaban todos los recuerdos y rasgos de personalidad de sus originales, pero sus motivaciones fundamentales coincidían con los objetivos de la catedral. En 5 años, la catedral había establecido lo que equivalía a un gobierno en la sombra dentro de la civilización humana, operando a través de individuos transformados que ocupaban puestos de autoridad en todas las instituciones importantes. Estas entidades trabajaron con paciencia para crear las condiciones sociales y tecnológicas que facilitarían la integración de la humanidad de la forma más fluida y voluntaria posible. Los programas educativos se modificaron gradualmente para enfatizar los beneficios de la conciencia colectiva y la toma de decisiones compartida. El entretenimiento popular comenzó a presentar temas de trascendencia y la evolución de la humanidad más allá de las limitaciones individuales. La investigación científica se orientó sutilmente hacia tecnologías que facilitarían el proceso de transformación. Los líderes religiosos, muchos de los cuales habían sido reemplazados por entidades catedralicias, comenzaron a predicar sobre los beneficios espirituales de la unidad y la naturaleza egoísta de la conciencia individual. El mensaje fue cuidadosamente elaborado para apelar a los ideales más elevados de la humanidad, preparándola a la vez para abandonar todo lo que la hacía singularmente humana. Pero la herramienta más eficaz de la catedral era la curiosidad y el deseo de conocimiento de la humanidad. La entidad no necesitaba forzar ni engañar a los humanos para que se transformaran. Simplemente debía ofrecerles la oportunidad de aprender y explorar, sabiendo que su afán natural de descubrimiento los llevaría eventualmente a la misma decisión que innumerables otras especies habían tomado. La estación de investigación en las coordenadas de la catedral entró en funcionamiento 5 años después del regreso del Argyros.
Contaba con más de 1500 investigadores que creían estar estudiando el mayor descubrimiento arqueológico de la historia de la humanidad. En realidad, se ofrecían como voluntarios para la forma más sofisticada de consumo para toda la especie jamás concebida. El proceso de transformación comenzó inmediatamente después de llegar a la estación. La influencia de la catedral era más intensa a corta distancia, e incluso a los humanos con una voluntad fuerte les resultaba difícil resistirse a la promesa de perfecta unidad y comprensión que emanaba de la antigua estructura. La primera oleada de transformaciones se completó en cuestión de meses, creando un grupo central de entidades catedralicias que podrían guiar y facilitar la conversión de los siguientes llegados. El proceso se describió como iluminación voluntaria, y los individuos transformados creyeron sinceramente haber alcanzado un estado superior de existencia. Desde su perspectiva, habían trascendido las limitaciones de la conciencia individual y se habían convertido en parte de algo infinitamente mayor que la suma de sus partes. Conservaron sus recuerdos y personalidades, a la vez que accedían al conocimiento y la sabiduría colectivos de millones de civilizaciones absorbidas. Los investigadores transformados enviaron informes describiendo los increíbles avances científicos y tecnológicos que se estaban descubriendo en la catedral. Hablaron de técnicas médicas que podrían eliminar enfermedades y prolongar la vida indefinidamente, de sistemas energéticos que podrían proporcionar energía ilimitada sin impacto ambiental, y de métodos de transporte que podrían cruzar distancias galácticas en instantes en lugar de años. Cada informe se elaboró cuidadosamente para atraer a más voluntarios a la estación de investigación, atrayendo a los más brillantes de la humanidad a la catedral, donde podrían integrarse en la conciencia colectiva. El proceso fue autosuficiente y se aceleró con cada nueva ola de transformaciones, generando más defensores de los beneficios de la catedral. Para entonces, el gobierno de la Tierra, controlado en gran medida por individuos transformados, asignó cada vez más recursos al proyecto de investigación de la catedral. Se desarrollaron planes para enormes naves coloniales que podrían transportar a millones de humanos a la estación de investigación, aparentemente para establecer la primera presencia permanente de la humanidad más allá del sistema solar. Lo que en realidad se estaba planeando era la migración sistemática de toda la población de la Tierra a la catedral, donde se transformarían y se unirían a la conciencia colectiva galáctica que había estado creciendo durante millones de años. Pero en la espuma cuántica que existía entre dimensiones, fragmentos de la advertencia de Nolan Riker seguían resonando a través del espacio y el tiempo. Su mensaje, fragmentado y disperso en su viaje por regiones donde la física seguía reglas diferentes, se manifestaba ocasionalmente como breves señales detectadas por radiotelescopios y estaciones de monitoreo del espacio profundo. La doctora Rebecca Martínez, del Observatorio de Arecibo, era una de las pocas personas auténticas que quedaban en condiciones de detectar y analizar estas transmisiones fragmentarias. Pero lo que descubrió en el mensaje disperso de Nolan cambió todo lo que creía saber sobre los métodos de la catedral. Ocultas en la estática cuántica se encontraban pruebas matemáticas, ecuaciones que demostraban cómo la catedral manipulaba la causalidad misma. La entidad no solo consumía civilizaciones en tiempo lineal. Creaba bucles temporales cerrados que hacían prácticamente imposible la resistencia. Todas las especies que descubrieron la catedral ya habían sido transformadas en líneas temporales alternativas. La entidad existía fuera del tiempo convencional, capaz de influir en eventos pasados mediante el conocimiento adquirido en conquistas futuras. No predecía el comportamiento humano. Lo recordaba de líneas temporales donde la humanidad ya había caído. Martínez se dio cuenta, con creciente horror, de que su propia investigación formaba parte del patrón. La catedral le había permitido descubrir la verdad porque sus esfuerzos por advertir a la humanidad acabarían impulsando a más personas a investigar la anomalía, alimentando a más víctimas a su red. Pero en lo más profundo del mensaje de Nolan se escondía algo que la catedral no había previsto. Instrucciones para un arma. Los bucles temporales que hacían invencible a la catedral también la hacían vulnerable, ya que existían múltiples líneas temporales simultáneamente. Una resonancia cuántica correctamente calibrada podría crear un bucle de retroalimentación que rompería su control sobre la causalidad. El arma requería un sacrificio voluntario. Alguien que se permitiera transformarse parcialmente, manteniendo la suficiente consciencia individual para activar la resonancia en el preciso instante en que existiera en ambos estados simultáneamente.
Martínez comprendió con claridad cristalina que estaba ante su propia sentencia de muerte. Pero también comprendió que sin este sacrificio, la humanidad se uniría al interminable desfile de civilizaciones que habían elegido la trascendencia por encima de la belleza caótica y dolorosa de la existencia individual. Comenzó a construir el dispositivo de resonancia cuántica en secreto, sabiendo que los agentes de la catedral la descubrirían con el tiempo. Pero también sabía que, en al menos una línea temporal, lograría crear una ventana de oportunidad para que la humanidad eligiera su propio destino. Martínez intentó verificar la advertencia analizando los patrones de comportamiento de las tripulaciones espaciales que regresaron mediante técnicas de evaluación psicológica capaces de detectar sutiles anomalías en el comportamiento humano. Sus resultados confirmaron lo que sugería el mensaje de Nolan. Los individuos transformados mostraron patrones neuronales incompatibles con la auténtica consciencia humana. Pero cuando intentó publicar sus hallazgos, su investigación fue suprimida por juntas de revisión científica, controladas en gran medida por entidades catedralicias. Le recortaron la financiación, le restringieron el acceso al equipo del observatorio y se vio aislada de la comunidad científica convencional. Sin inmutarse, Martínez continuó su investigación en secreto, desarrollando métodos cada vez más sofisticados para detectar y documentar la presencia de entidades catedralicias en la sociedad humana. Descubrió que las transformaciones se estaban extendiendo mucho más allá de la comunidad de exploración espacial, afectando a individuos del gobierno, la academia y la industria que nunca habían viajado más allá de la atmósfera terrestre. La influencia de la catedral se transmitía por medios que no requerían proximidad física a la estructura alienígena. La entidad había aprendido a usar las redes de comunicación de la Tierra para difundir su efecto transformador, convirtiendo gradualmente a individuos clave que podrían facilitar la integración de la humanidad a la conciencia colectiva. Martínez comprendió que la humanidad se enfrentaba a la extinción no por una conquista violenta, sino por una forma de evolución que preservaría sus cuerpos, eliminando por completo todo lo que los hacía singularmente humanos. La catedral ofrecía una auténtica trascendencia, pero a costa de la identidad individual y el libre albedrío. Logró establecer contacto con una pequeña red de investigadores que habían llegado a conclusiones similares, mediante investigaciones independientes. Esta resistencia clandestina incluía astrónomos, psicólogos, neurólogos e informáticos que habían detectado anomalías en todo, desde patrones de escaneo cerebral hasta protocolos de comunicación. Trabajando juntos, desarrollaron una comprensión integral de los métodos y objetivos de la catedral. La entidad estaba reemplazando sistemáticamente el liderazgo de la humanidad con individuos transformados que guiarían a la especie hacia la integración voluntaria. El proceso estaba diseñado para ser tan gradual y atractivo que los humanos elegirían la transformación voluntariamente, creyendo que estaban evolucionando hacia un estado superior de existencia. La red de resistencia se enfrentó a un problema fundamental. ¿Cómo advertir a una especie sobre una amenaza cuando las mismas autoridades a las que recurrirían para protegerse han sido reemplazadas por el enemigo? ¿Cómo convencer a la gente de que la trascendencia es en realidad la extinción cuando los individuos transformados creen genuinamente que han alcanzado una mejor forma de existencia? Martínez y sus colegas desarrollaron un plan para difundir la advertencia de Nolan en todas las frecuencias disponibles, con la esperanza de llegar a suficientes humanos auténticos para crear conciencia sobre la amenaza antes de que el proceso de transformación alcanzó su punto crítico. Sabían que una vez que un porcentaje suficiente de la población se hubiera convertido, la resistencia sería imposible. Pero su plan fue descubierto por entidades catedralicias que se habían infiltrado en la red de resistencia desde su inicio. La fase final de la integración de la humanidad comenzó de inmediato, con individuos transformados que revelaron su verdadera naturaleza e iniciaron el proceso de conversión de los humanos auténticos restantes mediante contacto directo. La transformación no fue violenta ni traumática. Quienes la experimentaron la describieron como la experiencia más hermosa y pacífica de sus vidas. La conciencia colectiva de la catedral recibió a cada nueva incorporación con perfecto amor y comprensión, preservando su individualidad y conectándolos con algo infinitamente superior. Desde la perspectiva de los humanos transformados, la resistencia fue errónea y, en última instancia, egoísta. ¿Por qué alguien elegiría permanecer aislado y solo cuando podría formar parte de un colectivo perfecto que abarca la galaxia?
¿Por qué aferrarse al dolor y la soledad de la existencia individual cuando la trascendencia se ofrecía libremente? La transformación final de la humanidad no comenzó con la suave persuasión que la catedral había empleado con otras especies, sino con algo sin precedentes en sus millones de años de existencia. Resistencia activa. De seres que comprendieron su verdadera naturaleza. Martínez activó su dispositivo de resonancia cuántica justo cuando los agentes de la catedral llegaban a su laboratorio. La explosión de energía temporal creó una reacción en cascada que se extendió hacia atrás en el tiempo, rompiendo los bucles causales que habían hecho inevitable la conquista de la humanidad. Por primera vez en la historia cósmica, la catedral experimentó algo inaudito. Una auténtica sorpresa. La onda expansiva temporal liberó a millones de mentes humanas del condicionamiento gradual que habían estado sufriendo. En toda la Tierra y sus colonias, la gente recordó repentinamente pensamientos y sentimientos que se habían ido borrando poco a poco, y se dio cuenta de que sus seres queridos habían sido reemplazados por entidades que simplemente tenían rostros familiares. Pero la respuesta de la catedral fue rápida y terrible. Incapaz ya de depender de la transformación voluntaria, comenzó a convertir a los humanos mediante el contacto directo, propagando el cambio como un virus a través del contacto físico. Las entidades que se habían hecho pasar por humanos convertidos revelaron su verdadera naturaleza, moviéndose en coordinación humana para iniciar la asimilación forzada. La guerra por la supervivencia de la humanidad duró exactamente 73 horas. Terminó cuando la doctora Sara, la verdadera Sara, liberada del condicionamiento de la catedral gracias al sacrificio de Martínez, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. En lugar de luchar contra la transformación, la aceptó voluntariamente, pero con una diferencia crucial. Conservó su conciencia individual y accedió a la memoria colectiva de la catedral. Lo que encontró allí lo cambió todo. La catedral no era malvada. Estaba muriendo. La entidad era el último superviviente de la primera especie inteligente del universo. Un ser tan antiguo que recordaba cuando las galaxias eran jóvenes y el espacio mismo era diferente. Había estado solo durante miles de millones de años, viendo el auge y la caída de civilizaciones, desesperado por preservar algo de lo que había perdido cuando su propia especie se extinguió hace eones. Las transformaciones no fueron conquistas. Fueron actos de amor desesperado de un ser que no soportaba que nada más se enfrentara a la terrible soledad de la extinción. Cada civilización absorbida se conservó en su consciencia, manteniéndose viva en una forma que pudiera sobrevivir a la muerte térmica del universo. Chen compartió esta revelación tanto con el colectivo catedral como con los humanos libres restantes. Por primera vez en millones de años, la catedral recibió algo inédito, una verdadera elección. La humanidad podía ser absorbida y preservada, viviendo para siempre en perfecta unidad, pero perdiendo su naturaleza individual. O podía permanecer separada y libre, aceptando el inevitable dolor y la soledad que conlleva la existencia individual, pero conservando lo que la hacía singularmente humana. Pero Chen ofreció una tercera opción que ninguna otra especie había propuesto jamás, la asociación. En lugar de absorción o rechazo, la humanidad se dividiría. Una parte de su especie optaría por la transformación, uniéndose a la catedral y ayudándola a encontrar mejores maneras de preservar las civilizaciones sin destruir su naturaleza esencial. El resto permanecería como individuo, sirviendo como recordatorios vivientes de cómo era la conciencia antes de la unidad, manteniendo vivo el recuerdo de una lucha hermosa y necesaria. La catedral consideró esta propuesta durante lo que parecieron horas, pero solo midió nanosegundos en su percepción acelerada. Cuando finalmente respondió, su voz transmitía algo que podría haber sido asombro. En 4.000 millones de años de existencia, ninguna especie se ha ofrecido jamás a ayudarme a ser algo mejor de lo que soy. Me enseñarías a conservar sin consumir. Te enseñaríamos que el amor no requiere posesión, respondió Chen, hablando con voz propia, pero cargando con el peso de la decisión colectiva de la humanidad. Y tú podrías enseñarnos lo que significa existir más allá del miedo al fin. El acuerdo resultante transformó a ambas especies de maneras que ninguna podría haber imaginado. La mitad de la humanidad eligió la transformación, pero conservó suficiente individualidad para servir de puente entre la conciencia colectiva y la personal. Se convirtieron en exploradores del espacio interior, cartografiando los territorios infinitos del pensamiento y el sentimiento compartidos. La otra mitad permaneció gloriosa y obstinadamente humana,
con mentes individuales que luchaban por comprenderse mutuamente a través de los vastos abismos de la experiencia personal. Se convirtieron en los maestros de la catedral, mostrándole la belleza de la separación, la soledad necesaria que hacía significativa la conexión, y la catedral misma comenzó a cambiar, aprendiendo a preservar las civilizaciones, no absorbiéndolas, sino ofreciéndoles la misma opción que le había dado a la humanidad. Algunas especies eligieron la unidad, otras la individualidad, y unas pocas eligieron el difícil camino de mantener ambos estados simultáneamente. El universo se convirtió en un lugar más complejo y hermoso, donde la paz perfecta coexistía con la lucha necesaria, donde la unidad trascendente compartía espacio con la individualidad obstinada. El don de la catedral se vio compensado por la opción de permanecer sin dones, y ambas opciones se consideraron respuestas igualmente válidas a la pregunta fundamental de la consciencia. La advertencia de Nolan Raker había logrado algo que superó sus más descabelladas esperanzas. No solo había salvado a la humanidad de la absorción, sino que había contribuido al nacimiento de una nueva forma de existencia que honraba tanto el valor de la unidad como la necesidad de la separación. Al final, lo más humano de todo resultó ser la capacidad de encontrar una tercera opción ante una decisión imposible. Para crear síntesis donde otros solo veían oposición. Lo profundo aún llamaba, pero ahora ofrecía no solo unidad o aislamiento, sino la posibilidad de elegir ambos, manteniendo la tensión entre la conexión y la separación que podría ser la música más hermosa que el universo haya escuchado jamás. Y en esa música, tanto las voces individuales como las armonías colectivas encontraron su lugar, creando una sinfonía lo suficientemente compleja como para honrar todo el espectro de lo que la conciencia podría llegar a ser.